Acércate al stand de la Universidad Nacional de Colombia en la 13ª versión de la Fiesta del Libro y la Cultura, que se realizará del 6 al 15 de septiembre en la zona norte de la ciudad de Medellín. Descubre las novedades editoriales universitarias con el sello de calidad de la Universidad Nacional de Colombia, presentes en el pabellón de editoriales universitarias en el Jardín Botánico durante los días de la fiesta. Antójate de los productos de la tienda universitaria que resaltan los valores institucionales, la identidad misional y de campus y las diferentes áreas de estudio que caracterizan a la Universidad de los Colombianos. Conoce la revista del egresado y la revista de extensión cultural de la UNAL Medellín. Visita el Salón Iberoamericano del Libro Universitario. Escucha por UN Radio la transmisión y cubrimiento de la 13ª Fiesta del Libro y la Cultura, del 9 al 13 de septiembre a partir de las 10 de la mañana. Acércate, descubre, antójate, conoce, escucha y vive la 13ª versión de la Fiesta del Libro y la Cultura con la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural y colectivo de nación. Bienvenidos sean todos nuevamente a un día más de transmisión desde la Fiesta del Libro y la Cultura para Medellín y para Bogotá a través de la UN Radio. Nos sintonizan en Bogotá con la 98.5 FM y en Medellín a través de la 100.4 FM. También en la web estamos en www.unal.edu.unradio.unal.edu.co. En los controles desde Medellín está Santiago Pérez, muy juicioso, también en la producción Daniel Longas, y a nuestros amigos de Bogotá los saludamos también con un abrazo. Aquí a mi lado tengo a Ronald Villa, que ayer no vino, pero hoy vuelve. ¿Qué más, Alex? Sí, ayer tenía unas cosas importantes que hacer, pero obviamente lamentando mucho no haber venido. Pero aquí estaba Vanessa, estaba María Isabel, entonces aquí está todo el gentío. Un buen equipo. Y tenemos para conversar en este primer bloque de transmisión a el profesor Mauricio Montoya Vázquez, docente de AFIT, ¿verdad, profe? Y también realizador radial de nuestra emisora con un programa que es muy interesante, que nació de un libro que se llama 100 preguntas y 100 respuestas sobre el conflicto colombiano. Lo tenemos aquí no solamente para hablar de su programa, para hablar de su quehacer, incluso para hablar de la Fiesta del Libro, que me parece que el profe tiene posturas muy interesantes, sino porque el próximo domingo a las 2 de la tarde en el Salón de Nuevas Lecturas va a estar conversando sobre el libro, sobre el programa, haciendo como una mezcla de las dos cosas, con Juan Pablo Barrientos Hoyos, que fue el ganador de periodismo radial del Simón Bolívar el año pasado. Así que, profe, bienvenido, gracias por ser tan puntual. Muchas gracias a ustedes, gracias por esta invitación, gracias a la Universidad Nacional siempre por abrirnos los micrófonos y permitirnos conversar aquí. Sí, este es un espacio muy bonito, la Fiesta del Libro nos abre sus puertas también y hay muchas cosas bonitas para ver, muchos libros para comprar, animar a la gente para que venga y como lo decías ahora, pues invitarlos especialmente el domingo a las 2 de la tarde al Salón Nuevas Lecturas, donde vamos a conversar sobre algo muy bonito y es cómo un libro se reinventa y se vuelve programa radial. Eso es raro, ¿no? Porque regularmente eso no pasa. Claro que hay ejemplos, y ahorita a lo largo de la conversación les puedo dar algunos ejemplos donde eso ha sucedido. Hay programas radiales que se han convertido en libro o libros que se han convertido en programas radiales, y eso tal vez fue lo que nosotros también quisimos hacer. Ese asunto de la transmedia tiene todo que ver con lo que usted acaba de decir, esas otras maneras de narrar historias que ya están contadas, pero que se pueden narrar en otros formatos y de otras formas, así como usted lo acaba de decir. Claro, y no solamente es el hecho de que sea un audiolibro, porque una cosa es hacer una lectura de un libro en un micrófono y otra cosa es conversar sobre el libro, ampliar, y eso es una primera píldora que podemos dar de este trabajo, pues que mencionabas al inicio, que lleva por título 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano, y es que las personas van y leen una respuesta en el libro y si escuchan el programa
programa que tiene que ver con la respuesta, se van a sorprender, porque claramente no solo encuentran elementos que están en el libro, sino que hay cosas nuevas. Exacto. 2 de ellas, por ejemplo, Exacto. una, invitados especiales. Por ejemplo, al programa hemos llevado figuras como Alonso Salazar, que es un gran conocedor del tema de la violencia y del sicariato en los años 90, y en el programa pues nos da unos tips mucho más avanzados de los que estaban ahí, y además también otra cosa que es muy interesante, y es la música, que vos en un libro puedes citar una canción, pero cuántas personas de pronto van a ir a escuchar la canción, pero en el programa de radio hablas del tema y pones la canción. Y los recursos sonoros, no solamente la música, sino que hay entrevistas, hay un archivo ahí, un acervo sonoro importante también en su programa. Es que el profe es bien juicioso. Gracias, hombre. No, se muy piensa bacano. bien, se piensa bien el programa, es entrevista, es música, son recursos sonoros ahí, se piensa bien. ¿Sabe a mí que me da lástima que sea media hora? Pero Me parece que se hace cortico, ¿o no? Sí y no. A veces uno piensa como en esas medidas que están hablando hoy de los podcasts, y a veces mucha gente me dice, no, mejor media hora. Por ejemplo, me decía un amigo de España que me llamó mucho la atención, porque él lo escucha y me dice, no, lo tengo que repetir porque vos das, como dicen los españoles, una salvajada de datos ahí, que tengo que repetir el programa porque se me van todos para poderlo describir. Pero a veces es bueno, porque a veces de pronto 1 hora ya la gente se cansa, en cambio media horita muy puntual y que se lleve pistas de una bien bacana. Capacidad de síntesis ahí. Yo creo que ahí es donde nace lo importante de que esto se pueda llevar a radio, porque como lo mencionaban ahorita, la radio permite utilizar muchas herramientas. El profesor mencionaba los podcasts, pero muchas veces uno cree que los podcasts se quedan cortos cuando el programa o el producto es muy bueno y la gente queda con ganas de más. Entonces, en esa medida me imagino que la medida de media hora es también una estrategia para decirle a la gente, les gustó, entonces esperen dentro de 8 días. Claro, puede ser como la telenovela, ¿no? Claro. La telenovela o ahora Lo que deja uno estamos, iniciado, como se estamos dice, tan como- famosos con las comúnmente. series de Netflix, que uno empieza a ver una serie y se acaba y uno ya dice, No, "Jue no, hay madre, que ver ¿qué el sigue?" Y se queda uno todo el día viendo Netflix, ¿no? Así estoy yo, por ejemplo, con La Casa de Papel, que me tiene, que no la había visto, o con una que vi hace poco que se llama Los Últimos Ares, muy buena. Ah, sí. Entonces, me llamó mucho la atención, que hay que me quedé toda la noche viéndola, no Sí, es dormí. que, por ejemplo, a cosas como Netflix o cuando se hace un producto radiofónico bien hecho, normalmente la gente dice, no, eso está muy, eso por un bazuco, porque uno no se puede despegar y uno está pegado a eso. Obviamente es una expresión muy coloquial para llamarlo, pero eso es lo bueno, los productos bien realizados, ¿no? Sí, yo creo que el programa de radio ha sido un logro muy bonito. Cuando este proyecto nació, el libro de 100 preguntas y respuestas nació por allá en el año 2010 y nació de una manera muy curiosa. Primero, porque cuando tuve la oportunidad de visitar Argentina, conocí un profesor que hizo un libro así con preguntas y respuestas, 100 específicamente, más pequeño que el nuestro, pero sobre el conflicto árabe-israelí. Y me llamó mucho la atención la metodología. Y luego en el año 2012 tuve la oportunidad de visitar Alemania y estuve en Berlín y me encontré el único museo que queda en Berlín de lo que era la DDR o la antigua Alemania Oriental. Ajá. Y me fui a ese museo que tenía muchas cosas, pues te recibe el carro Volkswagen ahí, pues el carrito famoso, y muchos de los datos que de la Alemania Oriental ya se han olvidado, por ejemplo, qué se leía, qué medios se veía, qué prensa. Y me encontré un libro que estaba en alemán, yo no sé alemán, pero hablando con una amiga que sabía, le dije, ¿qué dice acá? Y me dijo, preguntas y respuestas para comprender la Alemania Oriental. Y me puse a investigar y fue algo muy curioso porque fue un proyecto que en su momento el gobierno de la Alemania Oriental sacó porque, digamos, ese país, como fue un país, estaba estigmatizado. Y al estar estigmatizado, lo que hizo el gobierno fue crear una especie de cartilla, Un manual. traducirla a un montón de idiomas, un manual, y regarlo por todas partes. Llamé yo desde Alemania a mis amigos y les dije, consigan ese libro, búsquenlo, a ver dónde está, si está en español, y nos lo encontramos en la biblioteca de la UPB de Bolivariana. Ah, qué Allá bien. estaba. Y cuando volví lo leí, y desde ahí empezó la idea de surgir, pues sacar este texto, y bueno, qué más y qué mejor que sobre el tema del conflicto colombiano, que se ha escrito mucho, pero no se había escrito un texto de esa manera, digamos, pedagógico. Cosas puntuales. Exacto, y Entonces, nuestro para objetivo... explicarle a la gente cómo entender el conflicto. Exacto, realmente. y además nuestro objetivo también, aunque los académicos lo pueden leer porque es un libro que tiene un gran acervo bibliográfico, nuestro objetivo es que llegue a muchas personas, que llegue al pelado del colegio, a nosotros, por ejemplo, los profes de muchas partes nos invitan a ir a los colegios a hablar sobre el libro, para que hagamos ejercicios con los pelados, han salido cosas muy bacanas, incluso ahora nos estamos pensando una segunda edición, una traducción, el primer tomo ya está siendo traducido al inglés, y una tercera idea que tenemos ahí pensada, pero que bueno, eso es un poquito, se demora, es hacer unas apostillas como un complemento, es decir, la 101, la 102, porque hay gente que le dice a uno, me faltó tal pregunta, claro. La fe de ratas, tal vez. Profesor, y un par de preguntas que se haga el libro, y también desde qué fecha
parte? ¿Desde los 50, un poco más antes, desde mucho más atrás? Bueno, tenemos una introducción que hace un recorrido un poco por el siglo XIX para tocar asuntos que son importantes como las guerras civiles, etcétera. Pero en realidad, siendo un poco pues como siguiendo el juego de algunos académicos, tratamos de manejar desde 1948. Ya. Pero en la introducción tocamos temas de antes que son relevantes para ello. Incluso me agrada mucho tu pregunta porque me permite decir una cosa. Aunque nuestro programa está postulado para que acabe el 4 de diciembre, donde se hará la emisión número 100, nosotros vamos a hacer unos programas más que van a quedar montados en la red, pues en nuestra página, porque muchos nos han escrito y nos han dicho, bueno, ustedes empezaron el programa con Gaitán y el 9 de abril, pero hablen de cosas de atrás, ¿cierto? ¿Por qué no nos cuentan de las guerras civiles? ¿Por qué no nos cuentan de la Constitución de 1863? Por ejemplo, se viene un aniversario de 200 años de la Constitución de Cúcuta de 1821, ahora en 2 años, que esperemos no pase desapercibido como han pasado muchas cosas. Entonces queremos hacer unos programas más, y por eso te decía ahora que posiblemente tengamos apostillas en el libro para meter esas cositas. Entonces, preguntas de ese estilo. Te voy a dar 2, por ejemplo, una que aparece en el primer tomo tiene las primeras 50 preguntas, va del año 48 al año 90, una pregunta ahí que es interesante, es sobre el tema del narcotráfico, sobre cómo el narcotráfico permeó económicamente a toda la sociedad, porque nosotros a veces hablamos del narcotráfico y solo pensamos en Pablo Escobar y las bombas, pero por ejemplo, cómo permeó el deporte, cómo permeó la sociedad, el lavado de activos, por ejemplo, aquí existía una cosa, y eso es un dato maravilloso que nos encontramos, la ventanilla siniestra, por ejemplo, que yo me he sorprendido mucho cuando voy a facultades de economía con los muchachos y les pregunto, ¿qué era la ventanilla siniestra? ¿Qué era? A ver, ¿qué era la ventanilla siniestra? ¿Ustedes saben qué era la ventanilla? No, ni idea. Esa es, Bueno, aquí esa vamos es a la aprender pregunta, hoy. esa es la pregunta esa es de la hoy. corchada. No, Esa pero es la del muy examen. bacana porque imagínate que la ventanilla siniestra fue un referente que había en el Banco de la República, la llamaban así porque era una ventanilla que estaba en la fila del Banco de la República y allá era donde la gente iba a cambiar los dólares. Entonces, por ejemplo, si yo llego hoy a Bancolombia a las 12 del día con 10 millones de dólares en el bolsillo, pues tenga de cuenta que me cae toda la policía. En ese momento, no. Entonces los narcotraficantes lo que hacían era al tener sus dineros en dólares se lo daban a alguien y decía, vaya, cambie usted el dinero. Y la persona hacía la fila en la llamada ventanilla siniestra, le cambiaban eso por pesos sin preguntarle había por nada. preguntas, Y ya, nada, ahí era la cero. forma del lavado de activos. Entonces la ventanilla siniestra es un tema muy interesante. El profesor Fabio Castillo en su libro Los jinetes de la cocaína tiene un trabajo sobre eso. Entonces datos como esos que también son muy interesantes, o lo que uno va rastreando en la prensa. Y otra pregunta, ahorita que me decías 2 preguntas, bueno, hay muchas, pero una que me Claro, parece son 100. muy, Son 100 más, muy un montón interesante, más. por ejemplo, hablar de los personajes, porque eso es otro tema que ha sido a veces muy vedado. Usted le pregunta a la gente, por ejemplo, ¿quién era Bernardo Jaramillo Osa? ¿Quién era Jaime Pardo Leal? O cosas como esta. Nosotros decíamos una entrevista con la gente y le decíamos, ¿quién era Camilo Torres? Y toda la respuesta de uno era, el cura de la guerrilla. Entonces uno de inmediato les contrapreguntaba y les decía, ¿cuántos meses estuvo Camilo en la guerrilla, por ejemplo? ¿Cuántos meses? Camilo no duró ni 4 meses en la guerrilla. Camilo lo mataron muy rápido. Pero entonces se olvida el Camilo sociólogo, se olvida el Camilo que estuvo en Lovaina estudiando pues sociología, que fue el cofundador con Orlando Falsborda de la primera facultad de sociología, no en Colombia, en América Latina. Entonces todo ese tipo de datos que el texto recopila, que además en la entrevista del programa de radio, porque hemos llevado gente también pues experta en los temas para que nos amplíe, ha sido muy bacano. Y por ejemplo, otra cosa hoy muy candente, llevar la voz de los excombatientes. Hemos llevado a los combatientes del EPL, de las autodefensas, hemos puesto en el programa la voz de personajes, pues digamos, para muchas personas que les causan escozor, Ramón Izaza, por ejemplo. Entonces, eso también es bacano, y es contar las historias de estos personajes que han sido muy invisibilizadas. Profe, hablando de conflicto colombiano, digamos que Colombia ha sido un poco reacio, por lo menos de manera oficial, a contar esa historia, ¿cierto? Se tapan cosas, se le saca mucho el cuerpo al asunto. Un ejemplo local es el edificio Mónaco. el Mónaco que demolieron. ¿Cuál es su perspectiva o su punto de vista alrededor, digamos, como de esas posturas que tiene el Estado colombiano de estar escondiendo la historia en vez de ser todo lo contrario? Yo siento que, bueno, eso es triste, pero yo siento que eso es bacano a la vez, ¿sabes por ¿Sí? qué? Porque para los investigadores eso es el caldo de cultivo. Hay trabajo. Claro, Obviamente. de una manera se encuentra. Con esa pregunta por ejemplo, hace como 2 semanas me invitaron a un evento donde estaban hablando de la independencia y me llamó mucho la atención porque yo pues fui allá y yo tengo una posición muy distinta sobre Bolívar, ¿no? No veo a Bolívar como un ícono pues de la independencia. Yo considero que el ícono de la independencia de América Latina fue Francisco de Miranda.
propaganda. Y yo hice pues unas críticas a partir de unos autores que han cuestionado a Bolívar, y eso se armó un zaperoco allá impresionante, porque dijeron que cómo así, que yo estaba mancillando el nombre de Bolívar. O días atrás que escribí una columna sobre Galán, en la que hacía unas críticas, porque a mi modo de ver, pues muy interesante el personaje, pero también ha sido casi que un ídolo construido pues por los medios de comunicación. Entonces, es preocupante que un Estado niegue esas cosas, pero pienso que es más preocupante que la gente no se preocupe por indagar o que se coma lo que le dicen, ¿cierto? Tenemos un debate muy grande ahora en Colombia, desde hace días, que hay unos que dicen aquí que aquí no ha existido conflicto colombiano, ¿cierto? Que conflicto, que qué es eso, que aquí no, que aquí lo que hubo fue una amenaza terrorista. Incluso algunos se atreven a llegar más lejos y a decir, por ejemplo, que aquí, y lo está documentado, para no dar nombres, pues, que dicen, no, es que la tierra no es un problema del conflicto colombiano. Pues yo no sé entonces dónde viven, pues, porque si la tierra no es un problema, entonces hay que decirle a Absalón Machado que queme todos los libros que ha escrito sobre el problema de tierras en Colombia. Entonces, esa es una preocupación, pero yo siento que también es una posibilidad para los investigadores, una posibilidad para la gente inquieta, para los pelados de colegio. Es muy bacano, por ejemplo, cuando yo he sido profesor de colegio, ahora trabajo en UPB y en EAFIT como profesor de universidad, pero en los colegios es muy bacano mirar, por ejemplo, con los pelados, la posibilidad de que uno les diga, vaya, pregúntele a su abuelo qué era esto. Nosotros tuvimos una anécdota muy bacana con el libro, porque en el libro hay unas ilustraciones, que valga aquí pues decir, el ilustrador se llama Óscar Ulloa, un artista plástico de la Universidad de Antioquia, muy bueno, él ilustró, y fue muy bacano hacer las ilustraciones con él, porque cuando yo lo llamé, él me decía, pero yo no sé nada de historia de Colombia, y yo le dije, mejor, porque usted va a leer y además va a ilustrar. Y nos pasó una cosa muy curiosa en un colegio, porque un pelado vio una imagen que nosotros tenemos ahí de Rojas Pinilla puesta como un corazón de Jesús, y él me dijo, profe, ¿me puede regalar esa imagen? Y yo, eso está en la web, búsquela. Y se la llevó, y después me escribió, y me dijo que el abuelito me mandaba a decir que yo era un irrespetuoso, que cómo me ocurría haber puesto esa imagen de Rojas Pinilla con el Sagrado Corazón de Jesús, que Rojas Pinilla era un ídolo. Entonces, mira todo lo que puede generar eso, es un diálogo intergeneracional también. Profe, casualmente hablando de ese tema, que mucha gente se niega a creer o a aceptar que aquí no ha habido conflicto, ¿qué pensar entonces ahora de cara al programa y de cara al libro, con todo el nuevo conflicto, por llamarlo de alguna forma, las dinámicas nuevas de conflicto que hay en Colombia ahora, con el tema de los diálogos de paz y todo lo que viene pasando, por ejemplo, en sectores como el Cauca, y obviamente un tema que va a ser difícil de frenar porque al parecer cada vez aumenta más? Yo voy a responder tu pregunta iniciando con un título de un libro muy interesante que se llama Guerras Recicladas, que es una historia del paramilitarismo. Ahora se me fue el nombre de la profesora, ahora me acuerdo, pero es muy interesante, María Teresa Ronderos, porque en realidad nosotros lo que hemos hecho es reciclar guerras, reciclar conflictos, y tenemos que ser claros que lo que pasó pues con el tema de las FARC era resolver un conflicto, uno de los conflictos que tiene este país. Ahora tenemos una gran cantidad de problemas. Ahora que me preguntas eso también, por ejemplo, el día miércoles pasado se emitió el programa 76 de nuestra serie y fue sobre las BACRIM, y llevamos un par de profesores expertos, la profesora Sol Arango y el profesor Vladimir Ramírez, pues que muy generosamente fueron al programa, y ahí hablábamos de eso, y el profesor decía, o sea, no se pasa un proceso de negociación, pero tiene que haber una posibilidad para que se desmovilicen y haya apenas alternativas, ¿cierto? Y claramente hay que decirlo directamente, si el Estado no se hace presente en los lugares donde debe hacerse presente, pues tengan la seguridad que los conflictos van a mantenerse vigentes, activos, se van a reactivar, porque una cosa que sí es real, pues, y es una conclusión que no tenés que ser un PhD pues para sacarla en este país, es que el Estado en Colombia, en muchas partes del país, ha estado ausente. Vaya usted al Putumayo, ahorita mencionaba el Cauca, yo he tenido la oportunidad de trabajar durante muchos años con la Facultad de Etnoeducación de Bolivariana en un territorio muy olvidado y que es el territorio más golpeado por la violencia en este país, Toribío, Cauca. Entonces, allá cuando vos vas, pues te cambia la perspectiva, aprendes otras cosas. Yo llevo casi 10 años yendo allá, cada 6 meses, a trabajar con las comunidades indígenas, con los pueblos afro, una cosa muy bella ese proyecto que lidera la profesora Olga Lucía Arbeláez de la Universidad Pontificia Bolivariana, pero es eso, y ahí encuentra uno cómo se va reciclando. Yo creo que vamos a tener que volver un poco a lo que pasó en los 90 de alguna manera, esos diálogos regionales, ¿cierto? Recuerden ustedes que en los 90 aquí se hicieron los diálogos
diálogos de Medellín con las milicias. Tuvimos a un profesor, el profesor Leider Perdomo, que nos acompañó en uno de los programas de radio hablando sobre ese tema, que fue muy interesante. Y valga aquí la cuña, puedes invitar a los oyentes a que busquen en YouTube, en Facebook hay una página que tiene el nombre del libro, 100 en número, 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano, en iVox o en iVox, pues como dicen, para que no quedemos aquí mal en la radio. Ahí pueden buscar todos los programas, ahí encuentran todos estos programas y van a escucharlos para que vayan paso a paso caminando en ellos. Profe, ahorita que yo le estaba preguntando sobre las posturas del Estado, la postura en general, no lo generalicemos, pero digamos como en su mayoría esas posturas de estar escondiendo la historia del conflicto. Ahora yo le quiero hacer una contrapregunta alrededor de eso, y es: ¿quiénes hacen la tarea muy juiciosa? ¿Quiénes como usted hacen la tarea muy juiciosa desde la academia o desde otros ámbitos de rescatar esa historia, de pensarla, de no olvidarla, de creer que eso es importante y que hay que seguirla estudiando y hay que seguirla divulgando? Sí, yo creo que ahí utilizaste la palabra precisa. Hemos tenido una falencia, creo yo, no solamente en la historia de Colombia, sino en la historia mundial, y es el tema de la divulgación, porque investigadores sobre historia hay muchos, desde siglos atrás, libros sobre historia, las bibliotecas están llenas, estamos en la feria del libro, cuente cuántos libros pueden haber aquí, y de eso se ha escrito mucho. El problema es que qué tanto de las investigaciones llega hasta la gente. Hacía un par de meses salía una columna de opinión en el periódico La Patria que decía qué tanto impacto tienen las investigaciones que hacen los doctores, ¿cierto? Eso le llega a la gente lee eso, los artículos científicos que están colgados en no sé cuántas plataformas del mundo pueden ser leídos, pero ¿qué tanto puede ser leído por la gente? Me refiero a la gente del barrio, los pelados. Incluso el lenguaje. Exacto. Porque puede ser que esas revistas científicas que están en la web pueden llegar a varias gente, pero ¿quién entiende lo que está ahí escrito? Exacto, entonces ahí también existe un reto de formación también, y para eso está la academia, pero yo sí creo que creo que la clave, vos la dijiste, la palabra divulgación, pero a mí me gusta mucho una palabra también, y la utilizo mucho en los conversatorios cuando voy con la gente, es que a la gente hay que traducirle el conocimiento. Así como usted traduce un libro del inglés al español o del francés al alemán, ¿por qué no se puede traducir un conocimiento que sea difícil para la gente y ponérselo sencillo? Mira, por ejemplo, y valga aquí decirlo también, porque todo hay que reconocerlo, figuras como Diana Uribe han ganado en ese aspecto. ¿Por qué? Porque han hecho un ejercicio de divulgación. A algunos les puede parecer bueno, otros no. Yo tengo ciertas críticas, pero valoro mucho lo que ella hace. Me fascina, por ejemplo, las referencias que da del cine, por ejemplo, de música, eso me gusta mucho. En algunos datos a veces siento que de pronto se pierde, pero no importa, es un ejercicio de divulgación y ahí está el reto. Entonces, pienso que la clave de la academia hoy es que tiene que traducir. Cada vez estamos viendo nuevas generaciones. Yo tengo hoy pelados en mis clases en la universidad, yo dicto un curso que llama Problemas Colombianos, ¿cierto? Los profesores me molestan mucho y me dicen que si tengo bibliografía para el curso, ¿no? Que como no hay problemas colombianos. Entonces, en el curso es muy bacano porque también hay que pensar cómo los pelados, entonces les va a llegar hoy la información. Entonces, lo que estoy haciendo con mis estudiantes hoy, de pronto les da a algunos pereza leer, escuchen el programa de radio, hermano, ahí está el ejercicio, entonces hay que crear. Entonces, de alguna manera nosotros estamos generando una herramienta que va a quedar ahí. Las redes se puede escuchar, reescuchar y seguir, y también pues estamos pensando continuamente en reinventarnos. Vamos a ver qué nos ocurre para el año entrante. Profe, ¿y por qué elegir la radio? ¿Por qué no una plataforma audiovisual? ¿Por qué te quisiste vincular, digamos, como o hacer tu libro, o traducir tu libro, o divulgar tu libro a través de la radio y no otro medio? Bueno, digamos que este trabajo que hemos realizado, y voy a hacer una cuñita aquí previa a responder tu pregunta, pues quiero agradecer a todos los compañeros que han metido el lomo pues en este proyecto, John Freddy Arboleda, Lady, Carlos Rodas, Juan Manuel, todos los que nos acompañan, José Zuluaga, Iván Ríos, bueno, seguro me pasarán Sol y otra gente que ha estado muy metida acá, porque ellos son parte de este proyecto. El libro es un libro conjunto, yo tengo la alegría de ser el coordinador de ese proyecto,
proyecto, tanto el textual como el radial. Pero me hace una muy buena pregunta. Bueno, primero pues porque creo que lo audiovisual, empecemos por decirlo más puntual, es más caro. Claro, requiere billete y meterse en un campo audiovisual pues no es tan fácil, porque yo puedo grabar en mi casa con el celular, ¿no? Claro. Pero no sé, no queda como tan bien. Te vuelves youtuber, profe. Exacto, de pronto habría que mirar a ver si de No, pronto... no has mirado la posibilidad. No, quien quita, de pronto el año entrante nos reinventamos con un programa hasta televisivo, pero mira, yo nunca había hecho radio, digamos, en el sentido de dirigir un programa. Me habían invitado muchas veces a la radio, a una entrevista, el profesor amigo Amariles me invitó a su programa de radio en la UNAL y fue muy bacano. Pero el año pasado todo surgió por algo, porque me junté con el profesor Gonzalo Medina, que también es uno de los realizadores pues, de la UN Radio, y hablando sobre fútbol y previo al Mundial, le dije, profe, armemos un programa sobre mundiales de fútbol, pero distinto, o sea, no vamos a hablar de historia pues netamente de los mundiales, que en este partido quedó 4-2, pues aunque dijimos cosas de esas, era un ejercicio muy bacano porque era pensar el fútbol desde la geopolítica mundial, qué estaba pasando, por ejemplo, y cosas que son curiosas, que parecen bobadas, pero por ejemplo, ¿por qué Uruguay es el primer realizador de un mundial? ¿Por qué el Estadio Centenario se llama Centenario? ¿Qué estaba pasando en América Latina en ese momento? ¿Por qué hubo países de Europa que no quisieron venir al mundial de fútbol? Bueno, y salió un programa muy bacano de 18 emisiones previo al mundial de Rusia 2018. Ese programa se emitió en muchas emisoras. A mí me sorprendió porque más de 30 emisoras replicaron ese programa y me pareció muy bacano. Y ya pues cuando se acabó, me acuerdo que hablando con Daniel y algunos amigos de la emisora, me dijeron, bueno, profe, usted va a perder el espacio acá, pues mire a ver qué otro programa propone. Y yo dije, ay, fue madre, ¿qué hacemos, no? Y ahí empezando a hablar con los muchachos, les dije, ¿será que reinventémonos? Hagamos el libro en radio. Y así empezamos. Entonces y es un ejercicio pues además que es pregrabado, porque yo creo que esta es la primera vez que hago una cosa tan en vivo. Pero el programa le está yendo bien, profe, le está yendo muchas bien. Gracias, hombre. Ya me sentí bien. No, muy bacano y el ejercicio. Y la radio yo siento, hermano, por ejemplo, cuando empezamos con eso, yo fui me gustó mucho leer una vez una historia, una de las historias más bonitas que he leído en mi vida es la de Radio Sutatensa. Eso es una cosa que a mí me llamó tanto la atención. La primera vez que yo leí eso, el sacerdote que montó eso, que era un sacerdote de apellido Salcedo, que montaba eso allá con todo en Cundinamarca, a mí me pareció tan interesante eso. Yo decía, uy, qué bacanería, este man educar a la gente por radio, que la gente obtuviera el bachillerato por radio con unas cartillas. Yo decía, uno tiene que llegar de esa manera, y hoy pues más con todas estas plataformas que tenemos. Bueno, la conversación del próximo domingo, los invitamos a los oyentes, domingo 15 de septiembre en el Salón de Nuevas Lecturas, con Juan Pablo Barrientos Hoyos, que fue el periodista que se ganó el Simón Bolívar el año pasado a mejor emisión radial o mejor proyecto de investigación radial. Proyecto de investigación radial. ¿Qué se va a contar ahí en ese un adelanto? No nos cuente todo porque si no la gente no va, pero sí, la idea es que vengan porque va a ser muy bacano. Quiero decirles, pues primero que todo, porque no es, ya hace 2 años aquí en la fiesta de 2017 presentamos los 2 libros, los presentamos, estuvimos también con Juan Pablo Barrientos, pero era una presentación de un libro. Esta vez es la presentación de un programa radial. Y un adelanto es que las personas que vengan van a poder escuchar algunos de los mejores fragmentos del programa de radio. Vamos a tener unos fragmenticos que hemos hecho, hemos sacado del programa. Una selección. Hay una selección de tal vez de las mejores respuestas que nos han dado personas. Voy a adelantar una, por ejemplo, no la voy a decir toda, pero una que nos dio Alonso muy interesante, cuando le preguntábamos en el programa de radio sobre el papel que la religión tuvo en una época tan violenta en Medellín como la del sicariato. Y él nos dio una respuesta que nos dejó a todos ahí como, wow, ¿cierto? Y muy bacana la respuesta. Y bueno, ese fragmento va a estar. Vamos a tener un fragmento también con un programa que hicimos con el profesor Reinaldo Espitaleta, que también fue muy bueno, sobre la masacre de las bananeras, que fue un programa especial que hicimos sobre literatura con el profesor Juan Diego Mejía también. Extractamos ahí un pedacito para eso. Entonces vamos a tener esa posibilidad, vamos a conversar con Juan Pablo sobre la importancia de la radio hoy para hacer este tipo de cosas. Van a haber cositas de más, y bueno, y esperamos que la gente que ha escuchado el programa, que lo quiere escuchar, invitados que también pues han participado en los micrófonos del programa, pues nos acompañen el domingo y puedan contar su experiencia, ¿cierto? Que les suscita el programa, que les genera. Nosotros nos han dicho de todo pues en el programa, ¿no? Porque es muy curioso, porque claro, nosotros estamos dando la historia del conflicto y como la estamos haciendo de manera secuencial, pues respetando en alguna medida la historia, que a veces eso es complejo,
Entonces, una vez hicimos una serie de programas sobre los movimientos guerrilleros, entonces me decían por ahí, es que ese programa es como guerrillerito. Entonces, después hicimos una serie de programas sobre los paramilitares, pero ya se derechizó el programa, pues, entonces ya uno no sabe, ¿cierto? Eso siempre pasa, pero eso es bueno que suceda. También es bacano que se esté generando un impacto y sobre todo, yo insisto, es divulgar el conocimiento. A la gente le gusta que le cuenten cosas raras, pues no sé que sean mentiras, ¿sí? Y ahí voy a poner una primera pista de lo que decíamos ahorita al inicio. Decíamos que hay programas de radio que se han convertido en libros o viceversa. Hay un escritor norteamericano, Paul Auster, que escribió un texto sobre creí que mi papá era Dios, algo así es el título, ahora se me va el nombre preciso, pero me llamó mucho la atención porque imagínate que ese libro es producto de una cosa muy loca. A Paul Auster lo invitan a una entrevista en una emisora de Estados Unidos y el que lo está entrevistando le dice, ¿por qué no nos seguís acompañando en el programa de radio? Y el man le dice, ¿pero para qué? Te le dice, no, lees fragmentos de tu obra o lees cosas. Y el man como que no estaba muy convencido, se fue a la casa, habló con su esposa y la esposa le dijo, no, anda a la emisora, habla y decirle a la gente que te mande historias, que te las escriba. Y en menos de un mes el man tenía más de 4.000 cartas en la casa con historias de toda la gente de Estados Unidos. Entonces, ¿qué hizo el man? Empezó a leer las historias en la radio, gente que le mandaba. Entonces, ¿qué él les decía a él? Lo único que les pide es que sean historias no muy largas, de máximo 2 o 3 páginas, y que sean reales, verídicas. Entonces, en el libro, por ejemplo, él después de releer y leer un montón de historias en la radio, los convirtió en un libro. Y hay casi 200 historias en ese texto y súper bacanas. Profesor Mauricio Montoya Vázquez, profesor de AFID de la Universidad Pontificia Bolivariana y realizador de nuestra emisora, de sus emisoras. Muchas gracias por venir. Invitamos entonces a la gente a que vaya al conversatorio el domingo 15 de septiembre a las 2 de la tarde en el Salón de Nuevas Lecturas con Juan Pablo Barrientos Hoyos. Van a hablar de la importancia de la radio para la divulgación del conocimiento y van a hablar también un poco del libro de 100 preguntas y 100 respuestas para entender el conflicto colombiano. Yo quiero agradecerles a ustedes por esta invitación de parte de todo el equipo del proyecto de 100 preguntas y respuestas, agradecer a la Universidad Nacional, a los micrófonos que nos han abierto, al director de la emisora, darle un saludo especial de agradecimiento a las personas que nos ayudan también con la emisión, especialmente a Jorge Benjumea, que es un bacano, que nos ayuda siempre, que está ahí, que nosotros lo molestamos mucho porque subí este audio, que corta este. Yo que Jorge nos odia, mentiras, no. Agradecerle a Jorge porque es un bacán y que siempre ha estado con nosotros, a todos los chicos que nos acompañan en la realización, a los estudiantes que nos han acompañado, y valga hacer esta cuña aquí, los estudiantes, gente que quiera ir a nuestro programa, la puerta está abierta, que nos escriban, búsquennos en Facebook está la página del libro, búsquennos en YouTube, búsquennos en iVoox y ahí encontrarán todos los programas y nos pueden escribir para lo que quieran y para estar con nosotros también en el programa. ¿Qué días es el programa? Digámosle a los oyentes que tal vez no lo han escuchado. Sí, los miércoles a las 8 de la noche y los domingos a las 5 de la tarde. No es repetición, son programas siempre nuevos. El programa, este domingo sale la emisión número 77. El programa del domingo es sobre la ley de víctimas y restitución de tierras. Tenemos al abogado y doctor Andrés Borges, que nos hablará sobre ese tema, qué es la ley, en qué va hoy, todo eso. Y hasta el 4 de diciembre irá el programa 100. Pero vamos a hacer unos, como dice nuestro amigo John Freddy Arboleda, unos